imposible. Como siempre, nos acompaña habitual ya en esta casa, Victoria. Victoria, buenos días. Muy buenos días, Willy, ¿qué tal? ¿Preparada para el programa de hoy? Muy preparada, como siempre. Y en los controles, como no, Neri Pérez. Neri, buenos días. Buenos días. Bueno, Victoria, Neri, a lo largo de este programa, y lo hemos dicho muchas veces y lo hemos repetido hasta la sociedad, vamos a tocar todos esos casos extraños, todos esos casos raros. Hasta ahora habíamos hablado de ese cortijo jurado, de esa casa encantada, habíamos hablado de esa duda existente de nuestro viaje a la Luna, habíamos hablado del caso Eufemiano Fuente, y nos quedaba un tema por tocar, y el tema que nos quedaba por tocar era el tema de los ovnis y los extraterrestres. Sí, las posibles avistaciones, a ver, ¿qué es eso? Y los posibles, no sé cómo llamarlo, de esas patrañas, porque yo lo creo así, de esas patrañas que a veces nos cuentan los gobiernos para ocultar cierta serie de cosas, ¿no? Como siempre hemos dicho, que el gobierno siempre oculta cosas, siempre. De introducción al tema OVNI, que es el que vamos a tocar hoy, hemos decidido irnos al caso tal vez más famoso y tal vez al primer caso OVNI. OVNI no solo de OVNI de como objeto volante no identificado, sino por la supuesta rescate, por decirlo de alguna manera, también de extraterrestres en sí, o de marcianos, como ustedes lo quieren llamar. Fueron cuerpos que no se sabe si son cuerpos de otro mundo, no sé. Eso vamos a intentar explicarlo y el oyente que se vuelva lo de siempre, que se informe y que él decida y saque sus conclusiones. Empezamos esta línea de lo imposible recordándoles que pueden ustedes participar, que este programa es en directo. Pueden contactar con nosotros a través del Facebook Radio Faro Canarias, a través de Twitter @Radio Faro Sur, a través de nuestro correo electrónico info@radiofaro.es y a través de nuestro WhatsApp 685-284-848. Y saludamos a nuestros oyentes también, y ya también videntes, porque estamos emitiendo en directo para las redes sociales. Muy buenos días, queridos oyentes. Bueno, Victoria, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Nuevo México, un sitio que se llama Roswell, y empieza a contarnos qué información es la que has recabado. Pues nos vamos a poner en antecedentes porque la verdad que fue el mayor avistamiento que hubo en esa época. Y bueno, pues todo empieza en una noche, el 24 de junio de 1947, cerca del Monte Rainier, con Kenneth Arnold. Ve 9 objetos con forma de boomerang que volaban erráticos como un platillo si lo lanzas sobre el agua. En esos días, estas formas invadieron los cielos de Estados Unidos, alcanzándose su máximo auge los días 6 y 7 de julio, donde se llegaron a registrar 150 avistamientos al día. El día 5 de julio de 1947, Mark Brazel, un granjero de Nuevo México, descubre unos restos dispersos por su rancho cerca de Corona, Roswell, Nuevo México. Tras recoger algunos fragmentos, se dirige a la oficina del sheriff y este avisa a la base aérea Roswell, que se encuentra a unos 70 kilómetros. La base en aquel momento albergaba al Escuadrón 509 de bombarderos, el único preparado para lanzar bombas atómicas, por lo que los servicios de inteligencia de aquellas instalaciones se hicieron cargo rápidamente del asunto. Granjeros de la zona, junto con el sheriff, sus ayudantes y los militares, recuperaron lo que parece ser una nave extraterrestre. A medida que avanzaba la exploración de la zona y encontrar en el fondo de un cañón un objeto grande, redondo, de unos 30 metros de diámetro, tanto los civiles como el sheriff y sus ayudantes fueron invitados a abandonar la zona. Aquellos militares a los que nunca se les habían dado instrucciones para mantener una operación así en secreto, hicieron público un comunicado de prensa el día 8 en el que anunciaron haber recuperado por fin los restos de uno de esos platillos volantes.
Dicho comunicado fue firmado por el teniente Walter Howe. Tras la visita a la zona de un alto mando militar, la versión cambia y se atribuyen los hechos al impacto de un gran globo del proyecto Mogul con el que Estados Unidos pretendía espiar a la URSS. La reacción fue inmediata. Medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la sensacional noticia, aunque horas después los máximos responsables de la defensa norteamericana se esforzaron por desmentirlo y echar tierra al asunto, argumentando que todo había sido una lamentable confusión y que sus hombres habían confundido un disco volante con un globo meteorológico. El resto ya es historia. Los platillos volantes serían clasificados ese mismo verano como alto secreto. Se crearían las primeras comisiones gubernamentales para investigar discretamente este tema y se estudiarían estrategias de desinformación de la opinión pública por cualquier parte de la todopoderosa CIA para desacreditar cualquier interés civil por los ovnis. Bueno, sobre esto yo tengo que hacer una aclaración. Lo del proyecto Mogul, o sea, en un principio, lo del proyecto Mogul, digamos, lo supimos después cuando la CIA descalificó los informes. En un principio ellos decían que era un globo aerostático, pero con los años, ya te digo, al descalificar estos informes, realmente lo que alegó la CIA a nivel interno, por decirlo de una manera, que era el proyecto Mogul, que se supone que era a través de unos globos aerostáticos con una serie tripulados, para espiar la tecnología que tenían los rusos y los campos aéreos rusos. Lo que es curioso, de esta información que nos ha proporcionado Victoria, es que me resulta muy curioso el sentido de que si tan convencido está de que era un globo aerostático, no veo el sentido de crear esas nuevas agencias de investigación extraterrestres, los mal llamados o los bien llamados hombres de negro. Hombre, para eso yo creo que en la introducción se ha dicho que hay una etapa en la que hay desinformación para el público. No querían que esto se supiera para que no se distribuyera el miedo por toda la población civil. Bueno, pues tanto la CIA como los militares hacen una serie de investigaciones. Todas esas investigaciones están tapadas como secreto de Estado, y muchas de estas averiguaciones las hemos ido deduciendo y sacando una vez que la CIA libera los 50 años estos que ponen de... 50 o 60, sí, por ahí. Una vez que la CIA libera, digamos, esta información. Hay una serie de testigos. En este caso vamos a empezar con el testimonio del ayudante del SERI. Este señor se llama Charles Phobos. Dice la documentación así: quien prestara servicios como ayudante de sheriff en la región, que afirmó haber observado a dos soldados estadounidenses, casi no lo digo, o americanos, cuando arrastraban el cuerpo de extrañas criaturas en Roswell. Cito textualmente, estaban arrestando una criatura grande, señala Phobos. Esta criatura se parecía exactamente a la que vemos por la tele, con ojos grandes. Asimismo, precisa que en el cañón había una cosa redonda grande de aproximadamente 30 metros de diámetro. 30 metros de diámetro. No creo que un globo aerostático mida tanto. El relato de Phobos señala que pudo observar unas 4 criaturas de este tipo y que sus cuerpos estaban cubiertos casi completamente, aunque pudo ver piernas asomando, muy similares a las de un humano. También precisa que medían aproximadamente 1,5 metros de altura y su piel era de un color tendiente al marrón. Tras permanecer en el lugar unos 20 minutos y ver cómo los soldados trasladaban los cuerpos hasta un camión, Phobos y Slaughter, que era el sheriff, fueron desalojados del sitio. Bueno, esto, como sabemos, pues empezaron a desalojar a todo el mundo en cuanto vinieron. Estamos hablando de que son testimonios. Esos son testimonios que hemos encontrado de que la gente, los testigos de aquel momento, pues han seguido diciendo lo que vieron en aquel momento, aunque luego, días más tarde, enseguida cambió toda la información, desmintieron platillos volantes y dijeron que fue un globo
aerostático. Bueno, y seguiremos leyendo y veremos que hubieron hasta amenazas Eso fue... a la gente que estaba allí con que mantuvieran el secreto. De otra manera, sigue, que la cosa se está poniendo interesante. Bueno, pues los hechos, según lo vivieron los testigos, pues por ejemplo tenemos a William Woody, un conductor que trabajaba en la compañía local de transportes de Roswell. Todavía recuerda aquellas extrañas luces que le sorprendieron en el amanecer del 4 de julio del 47. Sin pensarlo, condujo en dirección norte, tratando de descubrir el origen de la luz. Poco tiempo después, se topó en la autopista con personal militar que tenía bloqueadas todas las carreteras. Al parecer, también ellos estaban investigando el incidente. América, después de todo, vivía entonces una ola de extraños avistamientos en el cielo, discos voladores que aparecían de la nada en la madrugada. En el rancho Foster, situado a unos 120 kilómetros de Roswell, William Brazel, uno de los trabajadores, encontró los restos de una nave estrellada el 7 de julio. Sus ovejas, sorprendentemente, se negaban a acercarse y mostraban un gran nerviosismo. Sigue el relato diciendo que William, sin pensárselo, recogió muestras de las naves y se lo enseñó a Loretta Proctor. La mujer, tras inspeccionar el material, afirmó que se trataba de una nave de otro mundo y que debería informar a las autoridades. Brazel fue entonces a Roswell para alertar al sheriff. Este, a su vez, comunicó el hallazgo del ovni a las autoridades de la base aérea de los Estados Unidos en Roswell. Poco antes de que llegaran los agentes de la base, la prensa ya se había hecho eco del incidente. En Roswell, Daily Record publicaba que el misterioso aparato poseía caucho de color gris esparcido, gran cantidad de papel de plata, cintas adhesivas con diseños florales y varillas de madera, pero no contaba por ningún lado con metal alguno que hubiese podido ser usado como motor. Bueno, pues uno de esos agentes, Jesse Marcel, llegó a la conclusión de que aquel aparato siniestrado era indiscutiblemente de otro mundo. Jesse Marcel, que recordemos era el ayudante del sheriff. Efectivamente. Se llevó incluso una parte del material a su casa recogido en el rancho. Estaba muy excitado y no dudó en enseñárselo a su mujer e hijos en la mesa de la cocina familiar, como todavía recuerda Jesse Marcel Jr., es decir, su hijo. Y dice: era un material muy ligero y tenía extrañas letras. Nunca he visto en mi vida nada parecido. Los bomberos locales también accedieron a los restos de la nave. Frankie Rowe, hija de uno de esos bomberos, continúa afirmando que el material era como agua y no parecía de este mundo. El 8 de julio, Walter Haut, encargado de prensa del grupo de bombarderos 509, emitió un alucinante comunicado de prensa. Un platillo volante se ha estrellado en un rancho cercano a Roswell durante una fuerte tormenta. Unas horas más tarde se celebró una rueda de prensa en la que se cambió la versión por completo. No era un ovni, sino un globo aerostático. El propio Jesse Marcel pasaba y en compañía de su superior junto a los supuestos restos encontrados en el rancho de Foster. Los supuestos restos que ellos quisieron ver que era de un globo aerostático. Su hijo, muchos años después, afirmó que su padre fue obligado a participar en el montaje que desmentía la recuperación de la nave procedente del espacio exterior. Además, aseguraba que el material que le enseñó su padre aquel día en la cocina no tenía nada que ver con el que mostraba sonriente a los medios de comunicación. El gobierno de Estados Unidos empezaba una operación encubierta para desmentir el incidente. Frank Joyce, locutor de la radio KGFL y el primero en anunciar el incidente de Roswell en la sonda, recibió una llamada amenazadora desde el Pentágono. George Gould, Roberto, dueño de la emisora, también sufrió amenazas por haber publicado la noticia. El mensaje era claro y diáfano. Si seguían en esta línea de investigación, le cerrarían la emisora para siempre. Pues ya estamos viendo que las amenazas empiezan aquí. Si era un globo aerostático y no había nada que ocultar ni nada que esconder, no entiendo por qué primero al pobre que da la rueda de prensa le hace que se desmienta y después a lo de la radio... Claro, porque primeramente hizo una rueda de prensa diciendo que se había estrellado el platillo y luego unos días después sale posando con otros restos diferentes diciendo que no, que se había equivocado.
Pero bueno, vamos a ver más incongruencias de este tipo en esta hora de programa. Bueno, pues los bomberos que examinaron los restos recogidos en el rancho sufrieron en carne propia la intimidación del ejército. Es un hecho probado que el amedrentamiento funcionó. El incidente Roswell quedó, al menos para una gran parte de la opinión pública, como un vergonzoso error de identificación. Durante 30 años, el incidente se convirtió en un secreto oscuro hasta que Jesse Marcel decidió, en la década de los 70, dar una entrevista para la televisión. En ella, para sorpresa de muchos, reconoce que la operación encubierta para silenciar el caso Roswell era real. El general de brigada Thomas Dubose, el militar de más rango que se haya pronunciado sobre el caso, que también trabajaba en Fort Worth, reveló en un vídeo grabado en el 91 que el complot era un hecho. La cuestión en este punto no es si hubo una conspiración de silencio, sino por qué la hubo. Porque no estamos preparados los humanos para afrontar que existe vida en otros planetas. Yo creo que ya lo dije en su momento, en el primer programa. Cuando hablamos de la Luna. Cuando hablamos de la Luna, que no, pienso que no estamos preparados. Entonces, date cuenta que si nos dicen ahora mismo, tenemos restos y hemos recuperado, ya no es una duda, ya no es una duda, ya es un hecho. Bueno, Frank Kaufman, miembro de un grupo de operaciones encubiertas del ejército norteamericano en Roswell, ofrece el siguiente testimonio. Aquella señal en el radar nos convenció de que algo había caído en la zona, tal vez un misil o una nave. Fuimos a inspeccionar y nos encontramos un aparato. Uno de los tripulantes estaba fuera del mismo, otro sobresalía por lo que parecía una ventanilla. Encontramos a 3 más dentro de la nave. Nos llevamos todos y llamamos a la funeraria Ballard para ver si podían hacer algo para preservar los cuerpos encontrados en el siniestro. Glenn Dennis, dueño de la funeraria, siempre ha corroborado la historia de Kaufman e incluso afirmó haber visto los cuerpos de los pequeños extraterrestres. También desveló que los cuerpos desprendían un fuerte olor tóxico que no lo dejaba respirar en el hangar 84. Rubén Anaya, chofer de Joseph Montoya, ha confesado que tras llevar al vicegobernador de Nuevo México al hangar, este los describió como seres muy pequeños con cabezas desproporcionadas. Uno de ellos, según la hija del sheriff Wilcox, todavía estaba vivo y se le vio andar por el hangar. Los extraterrestres fueron mandados a la base aérea de St. Andrews en Washington. Sin embargo, no hay ningún documento que pruebe lo que afirman los testigos. Bueno, que no haya ningún documento ahora, puede que se desclasifique cuando ellos quieran. Cuando ellos quieran también. Porque te digo, lo que han desclasificado los americanos es lo que a ellos les ha interesado. Efectivamente, desclasifican siempre información, no la dan con cuentagotas y desclasifican lo que, pienso yo, lo que ellos quieren que el público sepa. Sin embargo, como he dicho, no hay ningún documento que pruebe lo que afirman los testigos, ni siquiera la famosa grabación de la autopsia de los extraterrestres de Roswell, que la hemos visto por internet, resultó ser cierta. Dice la CIA, por supuesto. Un gran montaje que, según su creador, está basado en una grabación real que estaba en muy mal estado y que por eso tuvo que recrearla. Por todo ello nos movemos en el campo de la especulación. Lo único claro es que un extraño artefacto se estrelló tras una tormenta en Nuevo México en 1947 y tal vez, al menos en este caso, la realidad supera la ficción. Pero es que siempre la realidad ha superado a la ficción, siempre. Hay cosas inimaginables que luego pasan y tú dices, pues es que es verdad, muchas veces, pero bueno, vamos a ver. Que hay teorías definitivas. ¿Cuántas teorías nos podemos encontrar? Pues hay teorías muy dispares, hay teorías de todo tipo, ¿no? Pero bueno, según Annie Jacobsen, colaboradora de diferentes medios norteamericanos y autora de libros como Operación Paperclip, dedica 7 páginas a su libro Área 51. Ya empezamos a mencionar Área 51, que poquito a poco sabremos qué es. A desentrañar el misterio gracias a una fuente anónima. Sin embargo, son legión los que dan verisimilitud a su versión, que afirma que el ovni de Roswell no venía de ningún planeta lejano, sino de la Unión Soviética. Y los hombres... una de las teorías. Esto es una de las teorías. Es un poco... Bueno, estamos hablando de que recién acabada la Segunda Guerra Mundial,
Empieza la Guerra Fría, bueno, todavía empieza Estados Unidos y lo que era la antigua Unión Soviética. La Unión Soviética tenía miedo porque Estados Unidos tenía la capacidad de la bomba atómica. Bueno, pues entonces lo que la Unión Soviética quería paralizar esto de manera psicológica, ¿no? Algo así. Sembrando un miedo psicológico. Es de la única manera que podía ganarles a Estados Unidos. Pero bueno, esto poquito a poco lo iremos viendo. Que los hombres verdes en realidad eran niños que habían sufrido atroces experimentos por parte de científicos de Stalin para que pudieran parecer extraterrestres. Un plan concebido para provocar pánico en el pueblo estadounidense. Una forma de decirle a Truman que él podía tener la bomba atómica. En ese momento ellos no tenían esta capacidad, pero los soviéticos disponían de herramientas de guerra psicológica muy poderosas. Según la versión de Jacobsen, igual que los americanos trajeron a 10.000 científicos nazis para trabajar en los Estados Unidos, Werner von Braun fue el que diseñó las bombas V2 para Hitler y el Apolo para Kennedy. Los rusos lograron captar a cientos de científicos que sirvieron antes bajo el dominio del Tercer Reich. Entre ellos se encuentra Joseph Mengele, también conocido como el Ángel de la Muerte. Uno de ellos fue el que inventó un objeto volador circular en la Alemania nazi. Ese mismo objeto fue lo que encontraron los norteamericanos en Roswell hace 70 años. La fuente de Jacobsen es un ingeniero que participó en el proyecto Manhattan. Una de sus misiones era la de resolver lo que llamaban... Perdona, Victoria, el proyecto Manhattan, que según los americanos tampoco existe. Bueno, sí. Según la CIA tampoco existió. No, y hablaremos del proyecto Manhattan también en otro programa. Efectivamente, sí, porque es otra historia, ¿sí? Sí. Exactamente. Una de, bueno, como iba diciendo, era lo de resolver, bueno, esto está en inglés y yo, perdónenme, pero no tiene, pero es más o menos, viene a decir la traducción, problemas de ingeniería. Él y sus compañeros recibieron el encargo de resolver el enigma de la nave de Roswell. La conclusión de que el ovni era soviético también ha despertado los recelos de los escépticos. Al fin y al cabo, solo las fuentes de la autora de Área 51, a la que los militares suelen referirse como The Test Facility o The Site, han colaborado la historia. Además, los más de 6 millones de documentos que podrían arrojar luz definitiva al asunto siguen sin ser desclasificados. 6 millones de documentos. Puede que la verdad no esté ahí afuera, sino en esta ocasión en un archivo ruso. Puede ser. O sea, estamos posible. Hablando que... Pero bueno, yo creo que es que la antigua Unión Soviética, lo que era la URSS, lo que es Rusia ahora mismo, yo creo que también tiene sus... Seguro. Sí, sus casos secretos. Lo que pasa es que en Rusia cualquiera habla, o cualquiera hablaba. Cualquiera hablaba y... acababa en Siberia. Vamos a ver. Bueno, pues seguimos. El astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, aunque no fue testigo directo, también ha afirmado en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con seres de orígenes no terrestres, basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. Dice, yo no he visto los expedientes secretos OVNI y no hay duda de que hubo yo he visto los expedientes secretos OVNI y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres. Este astronauta opina también que hay una organización gubernamental paralela independiente al gobierno. Seguro. Ya lo hemos dicho muchísimas veces, siempre. O sea, si era un globo aerostático, no veo la necesidad de que ese mismo año Estados Unidos cree una asociación gubernamental dedicada y enfocada al tema de los famosos hombres de negro, los Men in Black. Sí, tampoco tiene que no existen, pero ahí están. Hombre, eso es como todo, no se le llamará Men in Black, pero bueno, igual que todas esas amenazas a los civiles, etcétera. Pero bueno, también dicen que Raymond Szymanski, ex militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, afirma que los extraterrestres de aquel incidente fueron entregados a la base secreta estadounidense de Wright-Patterson, en Dayton, Ohio, para ser inspeccionados y guardados en túneles y bóvedas secretas. Según este señor,
que trabajó en el sitio durante 39 años, la instalación posee un vasto complejo de corredores subterráneos secretos lleno de extraterrestres. Lleno, eso de lleno me suena que entonces hubo más de una nave. Sí, estamos diciendo que en aquel mes, en julio, se vieron más de 150 avistamientos diarios. Pero es que este señor dice que está lleno tanto de vivos y muertos, los extraterrestres. El militar retirado se enteró del secreto de la base durante su primera semana de trabajo en la instalación. Simansky afirmó que su mentor, llamado Al, le preguntó mientras le mostraba la base de Wright-Patterson: ¿has oído hablar de nuestros alienígenas? Vaya, qué curioso. Seguimos. Dijo que en 1947 hubo un accidente allí en Roswell y trajeron las máquinas y los extraterrestres aquí para una inspección, y agregó que lo guardaban en túneles secretos debajo de la base. Durante las siguientes 4 décadas, el militar investigó la misteriosa conspiración en la base. El hecho importante establecido aquí es que entonces ni una sola persona nunca me dijera no tenemos extraterrestres aquí. Y vi muchas sonrisas, pero nada de negación. O sea, que le tomaban el pelo al pobre hombre y todo. Hombre, pues no se sabe. Dice que no tenemos extraterrestres aquí y este señor... ¿Tú sabes de qué me estoy acordando ahora? ¿De qué? ¿Tú te acuerdas de nuestro primer programa, cuando hablamos de la Luna? Sí, claro. Donde estaba ese mano derecha de aquel presidente entonces, que era Kennedy, sí, que dijo que el Apolo iba a explotar y que ningún Apolo iba a conseguir despegar hasta que no se usara la tecnología extraterrestre que había en el Área 51. Es verdad. Que además amenazó con sacar un informe de 500 páginas en la Comisión del Congreso, y fue el que desgraciadamente murió con toda su familia en un coche atropellado por un tren. Sí, ¿Sabes? sí, que nos resultó hasta un fallecimiento un poco dudoso, ¿no? Exactamente, sí. No, pues mira, ya lo íbamos adelantando, fuimos adelantando. Yo creo que el programa lo estamos haciendo, que todo se va uniendo poquito a poco. Sí. Y bueno, pues vamos a desentrañar todos esos misterios que envuelven estos casos. Bueno, Victoria, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. ¿Qué te parece si nos vamos un poquito a esa publicidad tan necesaria para nosotros los que hacemos radio? Lo dejamos con unos mensajes publicitarios, unos consejos publicitarios, y volvemos en breves minutitos. Hasta ahora.